Consíguete un trabajo y deja de ser una sanguijuela, gritó mi nuera en plena cena familiar. Solté una carcajada. Lo que ella no sabía era que valía $5 millones. Así que solo respondí con calma. Cariño, ve buscando otro lugar donde vivir. Me alegra tenerte aquí. Quédate hasta el final de mi historia y comenta desde qué ciudad la estás viendo. Así sabré hasta dónde ha llegado. Me llamo Eileen, y durante 3 años viví una mentira. No una mentira de las que le cuentas a los demás, sino de esas que te repites a ti misma cuando necesitas descubrir quiénes son realmente las personas, cuando piensan que ya no tienes nada que ofrecer. La invitación llegó un martes por la mañana. La voz de Darren sonaba tensa al teléfono, como siempre que Thalía estaba escuchando en segundo plano. Mamá, ¿te gustaría venir a cenar el viernes por la noche? Thalía hará su famosa lasaña. ¿Famosa? Estuve a punto de reírme. Esa mujer apenas podía hervir agua sin quemarla. Pero aprendí a morderme la lengua con los años. Suena encantador. Cariño. ¿A qué hora? A las 7:30. Y mamá. Hizo una pausa, y pude oír claramente el susurro punzante de Thalía al fondo. Quizás podrías vestirte un poco mejor esta vez. Ya sabes cómo le gusta a Thalía que todo se vea presentable. Presentable. Me quedé mirando mi reflejo en el espejo del pasillo después de colgar. Cabello canoso recogido en un moño sencillo, sin maquillaje, con el mismo cardigan deslavado que había usado para ir a su casa docenas de veces. Durante 3 años, ese había sido mi uniforme. La viuda que lucha por salir adelante, viviendo en un departamento pequeño, dependiendo de la ocasional generosidad de su hijo. El viernes por la tarde llegó con ese frío de octubre que se te cuela hasta los huesos. Caminé las 6 cuadras hasta su casa, como lo había hecho incontables veces desde que Harold falleció. La casa lucía exactamente igual que cuando la compré para ellos como regalo de bodas hace 7 años. Claro que ellos no sabían eso. Darren abrió la puerta con esa sonrisa forzada que ya tenía perfeccionada. Hola, mamá. Pasa, pasa. Me dio un abrazo rápido, de esos que se sienten más por compromiso que por afecto. A sus 34 años, mi hijo se había convertido en un hombre que a veces apenas reconocía. Seguía siendo guapo, seguía siendo mi niño. Pero había algo vacío en su mirada que no estaba allí antes de su matrimonio. Eileen, la voz de Thalía cortó el aire cálido como una cuchilla. Apareció en el marco de la puerta del comedor, con su melena rubia perfectamente peinada y un vestido que probablemente costaba más que la renta mensual de la mayoría. A sus 29 años, tenía esa belleza agresiva que exigía atención y respeto, aunque no hubiera hecho nada para merecerlo. Hola, Thalía. Gracias por invitarme. Me miró de arriba abajo con un gesto de desagrado mal disimulado. Claro, cena familiar y todo eso. La mesa estaba puesta con su mejor vajilla, esa que solo sacaban cuando los invitados eran importantes. Noté de inmediato que, mientras Darren y Thalía tenían juegos de platos a juego, el mío era distinto. Platos viejos, un vaso que no combinaba, un tenedor con un diente doblado. Pequeños detalles, pero que decían mucho sobre cómo me veían en esa casa. Mamá, siéntate aquí, dijo Darren, señalando la silla al extremo de la mesa, lo más lejos posible de ellos. Me senté sin decir nada, con las manos en el regazo, mientras Thalía servía la lasaña con aires de gran chef. Espero que te guste, dijo, aunque su tono dejaba claro que no le importaba en absoluto. Es una receta familiar antigua, de mi abuela. Di un bocado. Estaba mediocre. Demasiada sal, partes mal cocidas. Está deliciosa, dije de todos modos. La conversación avanzó a trompicones los primeros 20 minutos. Darren habló de su trabajo en la agencia de marketing, evitando cuidadosamente mencionar que lo habían vuelto a pasar por alto para un ascenso. Thalía acaparó la charla hablando de sus clases de yoga, sus compras, sus planes para redecorar la sala. Estamos pensando en cambiar los muebles, anunció, cortando su lasaña en cuadraditos perfectos. Algo más moderno. Lo que tenemos está tan pasado. Recordé haber elegido esos muebles con ellos cuando se mudaron. Thalía los adoraba entonces. Decía que eran perfectos. Pero eso fue antes de decidir que todo en su vida, incluida la madre de su esposo, necesitaba una renovación. Suena costoso, comenté suavemente.
Los ojos de Thalía brillaron. Bueno, hay gente que prioriza tener un hogar hermoso. Gente que entiende que hay que invertir en calidad. La indirecta era clara. Yo no era ni hermosa ni de calidad. Y definitivamente no valía la pena invertir en mí. Tomé otro bocado de la espantosa lasaña, y guardé silencio. En realidad, mamá, empezó Darren, con evidente incomodidad. Queríamos hablar contigo de algo. Dejé el tenedor sobre el plato y esperé. Thalía se inclinó hacia adelante, con esa expresión que ella creía que transmitía preocupación. Eileen, nos preocupa que sigas viviendo sola, en ese departamento tan pequeño, luchando por salir adelante. Ya pasaron 3 años desde que Harold se fue, y todavía no logras estabilizarte. Estoy bien, respondí en voz baja. ¿De verdad? Dijo Thalía, con ese tono condescendiente que usaba para sonar razonable justo antes de dar un golpe. Apenas puedes pagar la renta. Compras en tiendas de segunda mano. Ni siquiera tienes coche. Todo eso era cierto, desde su punto de vista. Lo que no sabían era que cada elección había sido deliberada. El departamento estaba pagado en efectivo. La ropa de segunda era un disfraz. Y no tenía coche porque prefería caminar, no porque no pudiera costear uno. Me las arreglo, dije. Arreglárselas no es vivir, mamá, añadió Darren. Y por un segundo, escuché algo real en su voz. Preocupación. Eso me dio esperanza, de que mi verdadero hijo aún estuviera ahí, bajo la influencia de Thalía. Pero Thalía retomó el control. Lo que pasa, Eileen, es que no podemos seguir ayudándote para siempre. Darren trabaja muy duro, y nosotros tenemos que pensar en nuestro futuro. Queremos formar una familia pronto, y hay que ser prácticos. Miré a mi hijo, esperando que la contradijera, que le recordara que su ayuda consistía en cenas ocasionales y tarjetas de cumpleaños. No dijo nada. Thalía siguió, envalentonada por su silencio. Lo que queremos decir es que quizás, ya es hora de que consigas un trabajo. Tienes solo 64. Mucha gente de tu edad trabaja. En Walmart siempre están contratando para saludar en la entrada. La sugerencia flotó en el aire, como humo. ¿Trabajar de recepcionista en Walmart? Después de haber dirigido un negocio exitoso junto a Harold durante 20 años. Después de haber construido una fortuna capaz de comprar todo el vecindario. ¿Ahora me sugería darle la bienvenida a extraños por salario mínimo? ¿Un trabajo? Repetí lentamente. Sí, Thalía sonrió, como si acabara de resolver el hambre mundial. Algo que te dé propósito, ¿sabes? Independencia. Autoestima. Autoestima. La ironía era tan densa, que casi podía masticarla. He estado pensando mucho en tu situación últimamente, prosiguió Thalía, muy satisfecha consigo misma. Y me di cuenta de cuál es el problema. Te has acostumbrado demasiado a depender de los demás. De Darren. Y eso no es sano. Para ninguno. Sentí algo frío instalarse en mi pecho. No era rabia. Era algo más tranquilo, y mucho más peligroso. ¿Eso es lo que piensas de mí? Pregunté. ¿Qué soy, dependiente? Thalía miró a Darren, buscando respaldo. Bueno, seamos honestos. Dependes de nosotros para todo. Cada vez que no puedes pagar algo. Cada vez que se rompe algo en tu departamento. ¿A quién llamas? La respuesta era, a nadie. No les había pedido ni un centavo desde el funeral de Harold. Pero en la mente de Thalía, mi mera existencia era una carga. Ya veo, dije en voz baja. No lo tomes personal, siguió ella, ya en su discurso final. Es solo que Darren y yo estamos construyendo algo. Somos jóvenes. Ambiciosos. Y no podemos estar siempre preocupados por mantener a alguien que ni siquiera intenta mantenerse sola. Ni siquiera intenta. Esas palabras retumbaron en mi mente. Mientras miraba a una mujer que jamás había trabajado en su vida. Que gastaba el sueldo de su marido en bolsos de diseñador y spas. Que vivía en una casa que no sabía que era mía. Y que me daba lecciones de autosuficiencia. Thalía, dije, apenas en un susurro. Sí. La miré directo a los ojos. Y por primera vez en 3 años, dejé que viera algo real. Algo que la hizo inclinarse hacia atrás, incómoda. No tienes ni idea,
de lo que se te viene. El silencio fue ensordecedor. Darren se removió incómodo en su silla. Thalía abrió y cerró la boca como un pez fuera del agua. ¿Perdón? Balbuceó al fin. Me levanté despacio. Con movimientos deliberados. Gracias por la cena. La lasaña. Fue exactamente lo que esperaba. Fui hacia la puerta. Mis pasos resonaban en ese silencio repentino. Detrás de mí, escuché el susurro de Thalía. ¿Acaba de amenazarme? Me detuve. Me giré desde la puerta. Ambos me miraban desde el marco del comedor. Darren parecía confundido. Thalía, nerviosa. Ah, y Thalía, dije, con la mano sobre la perilla. Sobre ese consejo de trabajo. Sí. Preguntó. Sonreí. No fue una sonrisa cálida. Quizás deberías empezar a actualizar tu propio currículum. 3 días pasaron antes de que Darren llamara. Por supuesto, lo esperaba. Thalía no lo habría dejado en paz hasta que averiguara qué fue lo que realmente pasó esa noche. Estaba sentada en mi pequeño departamento, junto a la ventana, con mi café de la mañana cuando sonó el teléfono. Mamá. Su voz sonaba cautelosa, como si hablara con alguien emocionalmente inestable. ¿Podemos hablar? Claro, cariño. ¿Quieres venir? Hubo una pausa. En 3 años, Darren no había puesto un pie en mi apartamento. Me había ofrecido ayudarme con la mudanza, pero me negué. Había sugerido venir a tomar café, pero siempre había alguna excusa de Thalía por la que eso no era conveniente. Y ahora, enfrentado a la posibilidad real de ver cómo vivía su madre, sonaba inseguro. Sí. Está bien. Estaré allí en 1 hora. Pasé los siguientes 60 minutos preparándome para la conversación más importante que tendría con mi hijo en años. Hice su café favorito, de ese caro que escondía al fondo del armario. Guardé los documentos financieros que había estado revisando. Y cambié mi habitual cardigan de segunda mano por algo un poco más elegante, aunque aún modesto. Cuando llegó, Darren miró el departamento con una mezcla de lástima y sorpresa. Un dormitorio, una cocinita, muebles que parecían sacados de ventas de garaje, y técnicamente, algunos lo eran. El resto los había comprado adrede, para construir esta imagen. Mamá, este lugar es. Le costaba encontrar las palabras. Pequeño, sugerí. Iba a decir, deprimente. Le serví café en una de mis buenas tazas. Otro de esos pequeños lujos que normalmente mantenía fuera de vista. Dio un sorbo y se sorprendió. Este café está buenísimo. Me doy algunos gustos de vez en cuando. Nos sentamos frente a frente en mi pequeña mesa de cocina. Por un momento, ninguno de los dos habló. Luego Darren carraspeó. Sobre la cena del viernes. Sí. Thalía está muy alterada. Cree que la amenazaste. Lo miré directo a los ojos. ¿Y tú qué crees? Se removió en su silla. Creo que hay algo en ti que no entiendo. Has estado distinta últimamente. Distante. Y luego lo del viernes. La forma en que miraste a Thalía, lo que dijiste. Lo que dije, era verdad. ¿Y eso qué significa, mamá? Le dijiste que no tiene idea de lo que se le viene encima. Eso suena como una amenaza. Tomé un sorbo de mi café, eligiendo cuidadosamente mis palabras. Aún no era momento para una verdad completa. Pero sí para dejarle entrever lo que había detrás del telón. Darren, ¿recuerdas lo que decía tu padre sobre las personas que confunden bondad con debilidad? Que tarde o temprano aprendían la diferencia. Exacto. Dejé mi taza sobre la mesa. Durante 3 años he sido amable, paciente. He visto cómo tu esposa me trata como una carga, una vergüenza, un problema por resolver. He escuchado sus sugerencias sobre cómo debo vivir, qué debo hacer, cómo vestirme, qué comer. Darren se incomodó. Ella solo intenta ayudar. Ah, ¿sí? ¿O intenta hacerme desaparecer, de la forma más socialmente aceptable posible? Mamá, eso no es justo. Déjame preguntarte algo. Me incliné hacia él. ¿Cuándo fue la última vez que Thalía me preguntó cómo estaba? No económicamente. No si necesitaba ayuda con facturas. Sino, ¿cómo estaba yo como persona? Abrió la boca. Y la cerró. ¿Cuándo fue la última vez que preguntó por mis intereses, mis hobbies, mis amistades?
¿Cuándo fue la última vez que me trató como a un ser humano, y no como a una molestia? Darren miró fijamente su taza. Ella no. ¿No quiso ser fría? ¿O simplemente lo fue? El silencio se alargó entre nosotros. Finalmente, Darren levantó la mirada. ¿Qué estás diciendo? ¿Qué vas a sacarnos de tu vida? Estoy diciendo que hay personas que están a punto de aprender que toda acción tiene consecuencias. Eso todavía suena a amenaza. Me levanté y caminé hacia el pequeño estante del salón. Escondida detrás de una fila de novelas de bolsillo, había una carpeta manila. La saqué y regresé a la mesa. Darren, dije, abriendo la carpeta. Hay algo que necesitas saber sobre tu madre. Dentro estaban los estados de cuenta, portafolios de inversión, escrituras de propiedades. Documentos que había mantenido ocultos durante 3 años, esperando el momento adecuado. Sus ojos se agrandaron mientras procesaba lo que estaba viendo. Mamá, ¿qué es todo esto? Esto es quien realmente soy. Lo observé mientras pasaba página tras página. Saldos de cuentas con cifras que nunca imaginó. Inversiones millonarias. Escrituras de casas, edificios comerciales, terrenos en 3 estados. No entiendo, susurró. Tu padre y yo fuimos muy exitosos, Darren. Mucho más de lo que dejamos ver. Cuando él murió, heredé todo. Tengo un patrimonio de aproximadamente $5 millones. Me miró como si acabara de decirle que era extraterrestre. Pero vives aquí. Compras en tiendas usadas. Ni siquiera tienes coche. Por elección. ¿Por qué? Cerré la carpeta y lo miré. A este hombre que crié, que amé, y al que vi apagarse poco a poco bajo la sombra de su esposa. Porque necesitaba saber quién me amaría, cuando pensara que no tenía nada. Las palabras le cayeron como un golpe físico. Vi cómo la comprensión se abría paso en sus ojos. Cómo empezaba a entender de verdad lo que habían significado estos 3 años. Nos estuviste poniendo a prueba. Estuve protegiéndome. ¿De qué? De personas como tu esposa. Las manos de Darren temblaban mientras dejaba la taza en la mesa. Mamá, esto es una locura. Nos hiciste creer que estabas pasando necesidades. Dejé que Thalía me mostrara exactamente quién es. Hablé con calma. Sin dramatismos. Y lo hizo. Repetidamente. Durante 3 años. Pero yo soy tu hijo. Sí, lo eres. Y necesitaba saber si seguías siéndolo. O si te habías convertido en alguien completamente distinto. Darren se estremeció como si lo hubiese abofeteado. Eso no es justo. No lo es. ¿Cuándo fue la última vez que me llamaste solo para hablar? ¿Cuándo me invitaste a algo sin que Thalía lo decidiera? ¿Cuándo me defendiste? Cuando ella fue cruel. Cada pregunta era un cuchillo. Y pude ver cómo lo iban atravesando. Nunca pensé, no me di cuenta de que fuera tan mala. ¿O preferiste no verlo, porque era más fácil? Guardamos silencio un buen rato. Finalmente, Darren habló, apenas audible. ¿Y ahora qué pasa? Me recosté en la silla, estudiando su rostro. Mi hijo. El que heredó los ojos oscuros y la bondad de su padre. Hasta que conoció a Thalía. Mi hijo. El que a los 5 años me traía flores silvestres y decía que yo era la mamá más bonita del mundo. El que se convirtió en un hombre que permitió que su esposa humillara a su madre, sin consecuencias. Ahora, dije con suavidad, sabremos si aún puedes recordar quién eras. ¿Y Thalía? Sonreí. Y supe que no era una sonrisa amable. Thalía está a punto de descubrir que algunas personas no son tan indefensas como parecen. Mamá, ¿qué estás planeando? Justicia, respondí sin titubeos. Una justicia muy atrasada. Darren se levantó de golpe, caminó hacia la ventana. Esto es una locura. No puedes simplemente. ¿Qué? ¿Castigarla por 3 años de problemas de matrimonio? 3 años de crueldad calculada, lo corregí. 3 años tratándome como basura, mientras vivía de tu sueldo. Un sueldo que solo tienes por las conexiones que tu padre y yo construimos durante 2 décadas. Se quedó helado. ¿Qué? ¿De verdad creías que ese puesto en marketing cayó del cielo? Tu padre movió contactos para que te dieran esa entrevista. Hemos estado abriéndote caminos,
Toda tu vida adulta. Su rostro se puso pálido. ¿Cuánto de mi vida ha sido una mentira? Nada fue mentira, cariño. Pero sí fue protegido. Me acerqué y le puse una mano suave en el brazo. Te amo, Darren. Te amo desde antes de que nacieras. Pero amar no significa aceptar abusos. Ni siquiera si vienen de la familia. Se giró hacia mí. Y por un instante, vi al niño que solía ser. ¿Qué hago? Eso depende de ti. Pero quiero que pienses en algo. ¿Qué cosa? En 3 años de matrimonio, ¿alguna vez Thalía te animó a pasar tiempo conmigo? ¿Alguna vez insinuó que, tal vez, yo valía algo más allá de lo que podía aportar económicamente? Abrió la boca para contestar. Y la cerró. Eso imaginé. Le apreté el brazo con cariño. Se vienen tormentas, cariño. Y cuando lleguen, tendrás que decidir de qué lado quieres estar. ¿Eso es una amenaza? Es una promesa, dije. Y a diferencia de ciertas personas en tu vida, yo siempre cumplo mis promesas. Les di una semana. Una semana para que Darren procesara lo que le conté. Para que volviera a casa, mirara a su esposa con otros ojos. Y decidiera qué tipo de hombre quería ser. Una semana para que Thalía se devorara la cabeza, preguntándose qué quise decir aquella noche en la cena. La llamada llegó un miércoles por la mañana. La voz de Thalía, afilada y exigente, rompió la tranquilidad de mi departamento. Eileen, tenemos que hablar. Ahora. Buenos días para ti también, Thalía. No juegues conmigo. Darren me contó tu revelación sobre el dinero. Sonreí, acomodándome en mi sillón favorito con mi café. Ah, ¿sí? Sí. Y quiero saber qué clase de juego enfermo has estado jugando. ¿Qué clase de juego crees tú que ha sido? Su voz subió una octava. Nos hiciste creer que eras pobre. Me hiciste preocuparme por ti. Intenté ayudarte. Y todo este tiempo, eras rica. ¿Preocuparse por mí? Ayudarme. La reinterpretación de la historia era asombrosa, incluso para Thalía. Ya veo. ¿Y exactamente cómo me ayudaste, querida? Te invitábamos a cenar. Te incluíamos en eventos familiares. ¿Te refieres a las cenas donde me servías con platos desparejados y me dabas sermones sobre buscar trabajo en Walmart? Silencio. Esta noche vienes a casa. Vamos a aclarar esto. Ah, ¿sí? Sí. A las 7. Y Eileen, nos debes una explicación. La línea se cortó. Dejé el teléfono sobre la mesa y terminé mi café, pensando en lo que estaba por venir. Después, caminé hacia el armario del dormitorio. Y aparté los cardigans de segunda y los vestidos con descuento. Al fondo, envueltos en fundas protectoras, estaban los vestidos que solía usar. La ropa que reflejaba quién era yo realmente. Elegí uno negro. Elegante, sin exagerar. Joyas auténticas. Zapatos que costaban más de lo que Thalía gastaba en comida en todo un mes. Cuando me miré al espejo, vi a una mujer que podría comprar y vender todo lo que Thalía había tenido en su vida, sin mirar su saldo bancario. Era hora de dejar de esconderme. Llegué a su casa a las 7 en punto. La misma casa que les compré hace 7 años, aunque ellos nunca lo supieron. La misma casa cuya hipoteca seguí pagando discretamente a través de una empresa gestora, dejándoles creer que la cubrían con el sueldo de Darren. Darren abrió la puerta. Sus ojos se agrandaron al verme. Mamá, te ves diferente. Te ves como tú. Como cuando papá estaba vivo, añadió en voz baja. Thalía apareció detrás de él, con una expresión de puro veneno. También se había vestido para la batalla, con un conjunto de diseñador que probablemente costaba más que el salario mensual de la mayoría. Pero junto a la seguridad silenciosa que da la verdadera riqueza. Su atuendo parecía un disfraz de niña jugando a ser rica. Vaya, vaya, dijo, mirándome de arriba abajo. La viuda pobre tenía bastante escondido en su armario. Entre otras cosas, respondí con suavidad. Pasamos al salón. El mismo que les ayudé a amueblar cuando se mudaron. Me senté en el sofá que había elegido con ellos. En la casa que yo les había comprado. Rodeada de la vida que les había hecho posible. Muy bien, dijo Thalía, acomodándose como una fiscal antes del veredicto final. Queremos saberlo todo. Toda la verdad.
¿Y qué es lo que quieren saber? Todo. ¿Cuánto dinero tienes? ¿Por qué nos mentiste? ¿Qué clase de persona finge ser pobre durante 3 años? Crucé las manos sobre mi regazo y la miré con calma. El tipo de persona que necesita saber quiénes son sus verdaderos amigos. ¿Amigos? Se burló Thalía con una risa seca y quebradiza. Soy tu nuera, no tu amiga. La familia no le miente a la familia. Ah, ¿no? Entonces quizá quieras explicarme por qué les dijiste a los vecinos que estaba volviéndome senil, y que estabas preocupada por mi salud mental. El rostro de Thalía se puso pálido. Darren se giró hacia ella, incrédulo. Yo nunca dije eso. Le dijiste a la señora Henderson que mostraba signos de demencia. Le insinuaste al cartero que pronto necesitaría ser ingresada en un centro de cuidado. Llevas meses construyendo una narrativa sobre mi supuesto deterioro mental. Eso no es. ¿No es verdad? ¿O no esperabas que me enterara? La voz de Darren apenas fue un susurro. Thalía, ¿es cierto? Ella se volvió hacia él con furia en los ojos. Estaba preocupada. Se estaba comportando raro, decía cosas extrañas, se vestía como una mendiga. Pensé que estaba perdiendo la cabeza. No era rabia. Era algo más tranquilo, y mucho más peligroso. ¿Eso es lo que piensas de mí? Pregunté. ¿Qué soy, dependiente? Thalía miró a Darren, buscando respaldo. Bueno, seamos honestos. Dependes de nosotros para todo. Cada vez que no puedes pagar algo. Cada vez que se rompe algo en tu departamento. ¿A quién llamas? La respuesta era, a nadie. No les había pedido ni un centavo desde el funeral de Harold. Pero en la mente de Thalía, mi mera existencia era una carga. Ya veo, dije en voz baja. No lo tomes personal, siguió ella, ya en su discurso final. Es solo que Darren y yo estamos construyendo algo. Somos jóvenes. Ambiciosos. Y no podemos estar siempre preocupados por mantener a alguien que ni siquiera intenta mantenerse sola. Ni siquiera intenta. Esas palabras retumbaron en mi mente. Mientras miraba a una mujer que jamás había trabajado en su vida. Que gastaba el sueldo de su marido en bolsos de diseñador y spas. Que vivía en una casa que no sabía que era mía. Y que me daba lecciones de autosuficiencia. Thalía, dije, apenas en un susurro. Sí. La miré directo a los ojos. Y por primera vez en 3 años, dejé que viera algo real. Algo que la hizo inclinarse hacia atrás, incómoda. No tienes ni idea de lo que se te viene. El silencio fue ensordecedor. Darren se removió incómodo en su silla. Thalía abrió y cerró la boca como un pez fuera del agua. ¿Perdón? Balbuceó al fin. Me levanté despacio. Con movimientos deliberados. Gracias por la cena. La lasaña. Fue exactamente lo que esperaba. Fui hacia la puerta. Mis pasos resonaban en ese silencio repentino. Detrás de mí, escuché el susurro de Thalía. ¿Acaba de amenazarme? Me detuve. Me giré desde la puerta. Ambos me miraban desde el marco del comedor. Darren parecía confundido. Thalía, nerviosa. Ah, y Thalía, dije, con la mano sobre la perilla. Sobre ese consejo de trabajo. Sí. Preguntó. Sonreí. No fue una sonrisa cálida. Quizás deberías empezar a actualizar tu propio currículum. 3 días pasaron antes de que Darren llamara. Por supuesto, lo esperaba. Thalía no lo habría dejado en paz hasta que averiguara qué fue lo que realmente pasó esa noche. Estaba sentada en mi pequeño departamento, junto a la ventana, con mi café de la mañana cuando sonó el teléfono. Mamá. Su voz sonaba cautelosa, como si hablara con alguien emocionalmente inestable. ¿Podemos hablar? Claro, cariño. ¿Quieres venir? Hubo una pausa. En 3 años, Darren no había puesto un pie en mi apartamento. Me había ofrecido ayudarme con la mudanza, pero me negué. Había sugerido venir a tomar café, pero siempre había alguna excusa de Thalía por la que eso no era conveniente. Y ahora, enfrentado a la posibilidad real de ver cómo vivía su madre, sonaba inseguro. Sí. Está bien. Estaré allí en 1 hora. Pasé los siguientes 60 minutos preparándome para la conversación más importante que tendría con mi hijo en años. Hice su café favorito, de ese caro que escondía al fondo del armario.
Guardé los documentos financieros que había estado revisando. Y cambié mi habitual cardigan de segunda mano por algo un poco más elegante, aunque aún modesto. Cuando llegó, Darren miró el departamento con una mezcla de lástima y sorpresa. Un dormitorio, una cocinita, muebles que parecían sacados de ventas de garaje, y técnicamente, algunos lo eran. El resto los había comprado adrede, para construir esta imagen. Mamá, este lugar es. Le costaba encontrar las palabras. Pequeño, sugerí. Iba a decir, deprimente. Le serví café en una de mis buenas tazas. Otro de esos pequeños lujos que normalmente mantenía fuera de vista. Dio un sorbo y se sorprendió. Este café está buenísimo. Me doy algunos gustos de vez en cuando. Nos sentamos frente a frente en mi pequeña mesa de cocina. Por un momento, ninguno de los dos habló. Luego Darren carraspeó. Sobre la cena del viernes. Sí. Talia está muy alterada. Cree que la amenazaste. Lo miré directo a los ojos. ¿Y tú qué crees? Se removió en su silla. Creo que hay algo en ti que no entiendo. Has estado distinta últimamente. Distante. Y luego lo del viernes. La forma en que miraste a Talia, lo que dijiste. Lo que dije, era verdad. ¿Y eso qué significa, mamá? Le dijiste que no tiene idea de lo que se le viene encima. Eso suena como una amenaza. Tomé un sorbo de mi café, eligiendo cuidadosamente mis palabras. Aún no era momento para una verdad completa. Pero sí para dejarle entrever lo que había detrás del telón. Darren, ¿recuerdas lo que decía tu padre sobre las personas que confunden bondad con debilidad? Que tarde o temprano aprendían la diferencia. Exacto. Dejé mi taza sobre la mesa. Durante 3 años he sido amable, paciente. He visto cómo tu esposa me trata como una carga, una vergüenza, un problema por resolver. He escuchado sus sugerencias sobre cómo debo vivir, qué debo hacer, cómo vestirme, qué comer. Darren se incomodó. Ella solo intenta ayudar. Ah, ¿sí? ¿O intenta hacerme desaparecer, de la forma más socialmente aceptable posible? Mamá, eso no es justo. Déjame preguntarte algo. Me incliné hacia él. ¿Cuándo fue la última vez que Talia me preguntó cómo estaba? No económicamente. No si necesitaba ayuda con facturas. Sino, ¿cómo estaba yo como persona? Abrió la boca. Y la cerró. ¿Cuándo fue la última vez que preguntó por mis intereses, mis hobbies, mis amistades? ¿Cuándo fue la última vez que me trató como a un ser humano, y no como a una molestia? Darren miró fijamente su taza. Ella no. ¿No quiso ser fría? ¿O simplemente lo fue? El silencio se alargó entre nosotros. Finalmente, Darren levantó la mirada. ¿Qué estás diciendo? ¿Qué vas a sacarnos de tu vida? Estoy diciendo que hay personas que están a punto de aprender que toda acción tiene consecuencias. Eso todavía suena a amenaza. Me levanté y caminé hacia el pequeño estante del salón. Escondida detrás de una fila de novelas de bolsillo, había una carpeta manila. La saqué y regresé a la mesa. Darren, dije, abriendo la carpeta. Hay algo que necesitas saber sobre tu madre. Dentro estaban los estados de cuenta, portafolios de inversión, escrituras de propiedades. Documentos que había mantenido ocultos durante 3 años, esperando el momento adecuado. Sus ojos se agrandaron mientras procesaba lo que estaba viendo. Mamá, ¿qué es todo esto? Esto es quien realmente soy. Lo observé mientras pasaba página tras página. Saldos de cuentas con cifras que nunca imaginó. Inversiones millonarias. Escrituras de casas, edificios comerciales, terrenos en 3 estados. No entiendo, susurró. Tu padre y yo fuimos muy exitosos, Darren. Mucho más de lo que dejamos ver. Cuando él murió, heredé todo. Tengo un patrimonio de aproximadamente $5 millones. Me miró como si acabara de decirle que era extraterrestre. Pero vives aquí. Compras en tiendas usadas. Ni siquiera tienes coche. Por elección. ¿Por qué? Cerré la carpeta y lo miré. A este hombre que crié, que amé, y al que vi apagarse poco a poco bajo la sombra de su esposa. Porque necesitaba saber quién me amaría, cuando pensara que no tenía nada. Las palabras le cayeron como un golpe físico.
Vi cómo la comprensión se abría paso en sus ojos. Cómo empezaba a entender de verdad lo que habían significado estos 3 años. Nos estuviste poniendo a prueba. Estuve protegiéndome. ¿De qué? De personas como tu esposa. Las manos de Darren temblaban mientras dejaba la taza en la mesa. Oh, dije con voz suave. Estabas allanando el camino para que me declararan legalmente incompetente y así tener acceso al dinero del seguro de vida de Harold. La acusación quedó suspendida en el aire como una cuchilla. La boca de Thalía se abría y se cerraba sin emitir sonido. Eso es una locura, alcanzó a decir por fin. ¿Por qué haría algo así? Metí la mano en mi bolso y saqué un sobre Manila. Porque hace 3 meses contactaste a un abogado especialista en derecho de personas mayores. Preguntaste sobre el proceso para obtener la tutela legal de un familiar anciano que muestra signos de deterioro cognitivo. Darren se puso de pie de golpe. ¿Qué? Abrí el sobre y saqué los correos impresos, registros de llamadas y notas de la consulta. Quería saber qué tan rápido se podía completar el proceso, y si existía alguna manera de acelerarlo si el familiar tenía bienes considerables. ¿Cómo conseguiste eso? La voz de Thalía era apenas un murmullo. El dinero abre muchas puertas, querida. Incluso las que creías cerradas con llave. Darren miraba a su esposa como si la estuviera viendo por primera vez. Thalía, por favor, dime que no es cierto. No es lo que parece, dijo ella desesperada. Solo estaba preocupada por ella. Quería saber qué opciones teníamos si realmente estaba enferma. Lo curioso, continué, es que las notas del abogado dicen que estabas particularmente interesada en saber si la tutela te daría acceso a cuentas bancarias e inversiones. Preguntaste específicamente si se podían liquidar los bienes. Por el bien del paciente. El color abandonó por completo el rostro de Thalía. Se dejó caer en una silla, con las manos temblando. Mamá, dijo Darren con voz hueca. Por favor, dime que todo esto es una invención. Me temo que no, cariño. ¿Pero por qué? ¿Por qué haría algo así? Miré a Thalía, que seguía clavando la vista en el suelo. Y sentí algo parecido a la compasión, si la hubiera merecido. Porque nunca te amó, Darren. Solo amó lo que creyó que podrías darle. Y cuando se dio cuenta de que tu salario no era suficiente para el estilo de vida que quería, empezó a buscar otras fuentes de ingreso. Eso no es cierto, susurró Thalía. Ah, ¿no? Entonces explica la deuda con tarjeta que has estado ocultando, las compras impulsivas financiadas con adelantos en efectivo, las joyas que empeñaste, y que luego reemplazaste con imitaciones. Darren se quedó blanco. ¿Qué? Saqué otro juego de documentos. Tu esposa ha vivido por encima de sus posibilidades los últimos 2 años. Debe $43,000 en tarjetas, que tú ni siquiera sabías que existían. ¿Thalía? ¿Es cierto? Ella alzó la mirada. Su rostro estaba bañado en lágrimas, pero no de arrepentimiento. Eran lágrimas de furia. Tú, me escupió. Eres una mujer vengativa, manipuladora, me tendiste una trampa. No te tendí una trampa, querida. Simplemente dejé de protegerte de las consecuencias de tus propias decisiones. Se levantó tambaleante. Te crees tan lista, ¿verdad? ¿Crees que ganaste? ¿Ganar qué? Querías destruir mi matrimonio, y lo lograste. Felicidades. También me puse de pie. Y, de golpe, la versión viuda pobre de mí desapareció por completo. En su lugar estaba la mujer que construyó un imperio junto a su esposo. La que tomaba decisiones de millones sin pestañear. La que jamás se echó atrás ante una pelea. Yo no destruí tu matrimonio, Thalía. Tú lo hiciste. El día que decidiste que mi hijo era solo un trampolín hacia algo mejor. Yo amo a Darren. Tú amas lo que Darren representa. Seguridad, estatus, un pase libre. Pero nunca lo amaste a él. ¿Cómo te atreves? ¿A decir la verdad? ¿A mostrar quién eres realmente? Caminé hacia ella. Lo suficiente como para que tuviera que mirarme a los ojos. ¿Quieres saber lo que va a pasar ahora, Thalía? ¿Qué? Vas a hacer tu maleta, y vas a salir de esta casa esta misma noche. Se rió. Una risa aguda y desquiciada. No puedes hacerme eso. Esta es mi casa. En realidad, sí puedo. Saqué otro documento de mi bolso. La escritura de la casa,
con mi nombre como única propietaria. Esta casa me pertenece. Siempre me ha pertenecido. Tú y Darren han vivido aquí como invitados, durante 7 años. El silencio que siguió fue sepulcral. Darren miró la escritura como si estuviera escrita en otro idioma. Mamá, ¿qué significa esto? Significa que tu esposa tiene 30 minutos para empacar una bolsa y salir de mi casa. Talia temblaba. Entre rabia y miedo. No puedes hacerme esto. Tengo derechos. Derechos como inquilina. No eres inquilina. Eres una invitada que se ha quedado demasiado tiempo. Guardé la escritura con cuidado. 30 minutos, Talia. Después, llamo a la policía y te saco por allanamiento. Darren. Se volvió hacia el desesperada. Di algo. Esta es nuestra casa. Pero Darren seguía mirando al vacío donde había estado la escritura, procesando el peso de todo lo que acababa de descubrir. Darren. Gritó. Él alzó la mirada. Y tenía la expresión de un hombre que, por fin, veía claro. Fuera, dijo en voz baja. ¿Qué? Fuera de la casa de mi madre. El rostro de Talia se desmoronó. Pero yo no sentí satisfacción por sus lágrimas. Solo un alivio cansado. El alivio de saber que, al fin, la farsa había terminado. Esto no ha terminado, dijo ella, clavándome la mirada con puro odio. Crees que ganaste. Pero esto no se ha acabado. Le sonreí. Y me aseguré de que pudiera ver cuánto me importaban sus amenazas. Oh, pero sí, querida. Esto recién comienza. Así es como termina todo para quienes confunden mi bondad con debilidad. Salió corriendo de la habitación. Pude oír sus pasos subiendo las escaleras, los cajones abriéndose de golpe, los sollozos de rabia. Darren y yo nos quedamos en el salón, rodeados por las ruinas de su matrimonio y los ecos de 3 años de mentiras. Por fin, expuestas a la luz. Mamá, dijo al fin. Sí. Lo siento. Lo sé, cariño. ¿Y ahora qué pasa? Fui hacia la ventana. Miré la calle tranquila. Y pensé en las segundas oportunidades. Y en el precio que tienen. Ahora veremos si todavía se puede reconstruir lo que perdimos. También afirma que, cuando intentó intervenir por usted, su hijo se volvió violento y amenazante, y que usted se ha vuelto contra ella por manipulación e incluso posible abuso psicológico. Ya veo, respondí. ¿Y qué pruebas presentó para sustentar esas acusaciones? Entregó fotos de su apartamento, que, según ella, demuestran las condiciones precarias en las que vive. También aportó supuestos documentos financieros con discrepancias en sus cuentas. La detective Martínez sacó una carpeta y me mostró impresiones de mi pequeño departamento, fotos tomadas a través de las ventanas, imágenes de los muebles modestos, la cocinita, y ese aspecto cuidadosamente mantenido de pobreza que había cultivado. También nos dio esto, continuó la detective, mostrando copias de estados de cuenta de mi cuenta corriente, la que uso para gastos diarios. El saldo era siempre bajo, raras veces superaba los pocos cientos. Detective, dije con calma, ¿puedo preguntar cuándo fueron tomadas esas fotos? Según ella, dentro del último mes. ¿Y cómo las obtuvo? Dice que estaba preocupada por su bienestar y quiso documentar sus condiciones de vida. O sea, que me estaba acosando. La detective Martínez se movió incómoda. Ella lo caracterizó como chequeos de bienestar. Jonathan se inclinó hacia adelante. Detective, ¿alguien ha verificado alguna de las afirmaciones de la señorita Talia Holloway? Estamos en proceso de investigar. Perfecto, dije, mientras sacaba algunos documentos de mi bolso. Porque aquí tengo algunos papeles que quizás le interesen. Puse sobre la mesa mis verdaderos estados de cuenta, los que mostraban mi situación financiera real. Los ojos de la detective se agrandaron al ver las cifras. Señora Holloway, esto muestra activos por aproximadamente $5 millones. Así es. Pero los documentos que entregó la señorita Talia muestran solo una cuenta. Mi cuenta para gastos domésticos. Manejo múltiples cuentas para distintos fines. Jonathan añadió más documentos. Detective, mi clienta es una viuda adinerada que eligió vivir con modestia por motivos personales. No ha sido víctima de abuso financiero, y desde luego, jamás ha sido controlada por su hijo. Entonces,
¿Por qué haría estas acusaciones la señorita Thalía? Sonreí con frialdad. Porque ella fue quien intentó explotar financieramente la situación, y cuando la descubrimos, hizo un último intento desesperado. Saqué el mismo sobre que había mostrado a Darren en la cafetería, con pruebas de las actividades reales de Thalía. Estos documentos muestran que Thalía Holloway consultó a un abogado en derecho de mayores para obtener la tutela legal sobre mí. Preguntó específicamente si eso le daría acceso a lo que pensaba que eran grandes activos. La detective Martínez examinó los documentos con creciente seriedad. También acumuló más de $40.000 de deuda secreta durante su matrimonio. Deuda que ocultaba a su esposo, mientras lo presionaba para que sacara dinero de mí. ¿Cómo obtuvo estos documentos? Servicios legales de investigación. Cuando alguien intenta que te declaren incompetente, quiere saber todo sobre sus intenciones. Saqué más papeles. Aquí están sus búsquedas en línea, sobre abuso a personas mayores, leyes de tutela y cómo declarar a alguien mentalmente incapacitado. Todo eso, semanas antes de comenzar a esparcir rumores sobre mi salud mental. La detective guardó silencio por un momento largo, revisando cada prueba. Señora Holloway, si lo que usted dice es cierto, entonces la señorita Thalía ha presentado una denuncia falsa ante la policía. Así es. Y eso es un delito grave. Correcto. La detective Martínez miró a Jonathan. ¿Qué desea hacer su clienta al respecto? Queremos que la señorita Holloway sea procesada con todo el peso de la ley, respondió él, sin titubeos. Y, añadí, una orden de alejamiento. Que le prohíba contactarme a mí, a mi hijo o a cualquier miembro de mi familia. La detective asintió lentamente. Tendré que discutir esto con la fiscalía. Pero con lo que me han mostrado, parece que la señorita Holloway ha cometido varios delitos. ¿Y ahora qué sigue? Ahora, la arrestamos. 2 horas después, estaba sentada en mi verdadero hogar, el lujoso penthouse donde había vivido los últimos 3 años. Darren llamó. Mamá, la policía me llamó. Arrestaron a Thalía. Lo sé. ¿Lo sabes? ¿Cómo, mamá, dónde estás? Fui a tu apartamento, y está vacío. Miré a mi alrededor. Las ventanas de piso a techo, el arte y los muebles que Harold y yo habíamos coleccionado durante 20 años. Estoy en casa, cariño. ¿Cómo que en casa? En mi verdadera casa. ¿El apartamento era? Otro disfraz. Silencio. Mamá, ya no entiendo nada. Ven a Meridian Towers, calle Quinta. Piso del penthouse. Te lo explico todo. 30 minutos después, Darren estaba en mi sala real, mirando todo con incredulidad. El entorno costaba más de lo que mucha gente ganaba en años. ¿Aquí has estado viviendo? Aquí he vivido siempre. Incluso cuando te visitaba en ese apartamento. Siempre volvía a este lugar. Se dejó caer en uno de mis sillones de cuero. Con la cabeza entre las manos. ¿De verdad intentó que te declararan incompetente? Sí. ¿Y presentó una denuncia falsa? También. ¿Por qué? ¿Por qué llegar tan lejos? Me serví una copa de vino, de una botella que costaba más que los zapatos que Thalía compraba en un mes. Porque no solo es codiciosa, Darren. Es maliciosa. Cuando vio que no podía obtener lo que quería con manipulación, decidió destruirnos por venganza. ¿Y ahora qué le pasará? La procesarán por denuncia falsa, intento de fraude y posiblemente acoso. Probablemente pase un tiempo en la cárcel, y seguro tendrá antecedentes penales. Darren tardó en hablar. Procesando todo. Siento que no conozco nada de mi propia vida. Conoces lo importante. Sabes que te amo. Sabes que eres un buen hombre que se vio atrapado con una mala mujer. Y sabes que tienes una segunda oportunidad. ¿La tengo? Depende. ¿De qué? De si puedes perdonarte por no haber visto quién era realmente. Y si puedes perdonarme por la prueba que te hice pasar. Estabas protegiéndote. Sí, pero también te estaba poniendo a prueba. Y eso no es justo. Una madre no debería tener que probar el amor de su hijo. Darren me miró, y por primera vez en años, vi al niño que había criado antes de que Thalía lo envolviera. ¿Podemos empezar de nuevo? Me encantaría. Sin pruebas, sin juegos, sin disfraces. Sin pruebas, asentí. Pero cariño. Sí.
Si vuelves a traer a casa a otra como Thalía, me mudo a Europa sin dejar dirección. Por primera vez en meses, mi hijo se rió de verdad. Hecho, dijo. Trato hecho. 6 meses después, estaba sentada en mi terraza viendo cómo el atardecer pintaba la ciudad de dorado y ámbar cuando Darren llamó. El divorcio ya es oficial, dijo con una voz más liviana que en años. ¿Y cómo te sientes? Libre. Asustado, pero libre. Sonreí. Entendía perfectamente. La libertad después del cautiverio siempre es mezcla de alivio y vértigo. ¿Y Thalía? 6 meses de cárcel, 3 años de libertad condicional, y debe pagar los gastos legales que generó su denuncia falsa. Bien. También tiene una orden de alejamiento por 2 años. Mejor aún. Hubo una pausa. Luego Darren preguntó lo que sabía que vendría. Mamá, ¿puedo hacerte una pregunta? Por supuesto. ¿Cuándo supiste que ella iba a intentar algo así? Bebí un sorbo de vino, recordando. La segunda semana después del funeral de tu padre. Vino a visitarme para ver cómo estaba. Pasó 5 minutos preguntando por mi duelo. Y 45 preguntando por el seguro de vida, las inversiones, y qué tipo de herencia te dejaría algún día. Estaba dolida. Papá era como un padre para ella. No, cariño. Estaba calculando. Y eso no es lo mismo. Seguramente revivía esa visita con otros ojos. Ahí fue cuando decidí ponerla a prueba. Ver si mis sospechas eran ciertas. ¿Y lo eran? Lamentablemente, sí. Pero mamá, quiero entender algo. ¿Todo esto lo hiciste solo para desenmascararla? No, Darren. Lo hice para salvarte. ¿Salvarme de qué? De una vida con alguien que te habría destruido poco a poco. No iba a detenerse en mí. Con el tiempo, habría controlado cada rincón de tu vida. El silencio fue cómodo por primera vez en mucho tiempo. Yo también tengo algo que decirte, dijo por fin. ¿Qué cosa? Estoy saliendo con alguien. Mi corazón se apretó entre ilusión y miedo. Cuéntame. Se llama Rebecca. Es maestra en la escuela cerca de mi oficina. Nos conocimos en una cafetería hace 3 meses. Y no sabe nada del dinero. Cree que soy un tipo común, con un trabajo normal, que heredó una casa de su abuela. No pude evitar reír. ¿Le dijiste que heredaste mi casa? Técnicamente, no es mentira, ¿cierto? Supongo que no. ¿Y cómo es ella? Normal. Amable. Hace voluntariado en un refugio para animales los fines de semana. Maneja un Honda de hace 10 años y piensa que comer en Olive Garden es algo elegante. ¿La amas? Pausa larga. Creo que podría llegar a hacerlo. Pero mamá, tengo miedo. ¿De qué? De no saber distinguir entre amor verdadero y manipulación. De cometer el mismo error. Me levanté. Fui hasta el borde de la terraza, contemplando la ciudad donde mi hijo comenzaba su nueva vida. ¿Puedo decirte algo? Claro. Tu padre decía que la diferencia entre el amor y la manipulación es que el amor te hace sentir como tu mejor versión. La manipulación, como si nunca fuera suficiente. Me gusta eso. ¿Y cómo te hace sentir Rebecca? Como antes. Como si yo fuera suficiente tal como soy. Entonces confía en eso. Y confía en ti. Ya no eres el mismo hombre que cayó en las redes de Thalía. Ahora eres más sabio. Eso espero. Yo lo sé. ¿Y mamá? Sí. Cuando esté listo, me gustaría que la conocieras. ¿En serio? En serio. Y esta vez, prometo ser yo misma desde el principio. Sin pruebas. Sin máscaras. Sin juegos. Puede que se intimide con todo esto. Entonces la conoceremos en un lugar neutral. Donde se sienta cómoda. ¿Harías eso? Cariño, pasé 3 años fingiendo ser alguien que no soy. Estoy cansada de fingir. Si Rebecca puede ser importante para ti, quiero conocerla. ¿Y si no te cae bien? Entonces guardaré mi opinión. A menos que me la pidas. Mamá. Sí. Gracias. ¿Por qué? Por salvarme. Incluso cuando no sabía que necesitaba ser salvado. Después de colgar, me quedé en la terraza mientras el cielo se oscurecía y las luces de la ciudad empezaban a brillar. Pensé en los últimos 3 años, en la farsa,
En el dolor de ver a mi hijo desaparecer bajo la sombra de una mujer que no lo merecía. Pensé en Harold. Él lo habría manejado de forma muy distinta. Habría confrontado a Thalía en el primer mes. Pero Harold nunca tuvo que preguntarse si lo amaban por él, o por su dinero. Esa carga cayó sobre mí tras su muerte. Mi móvil vibró. Un mensaje de texto. Margaret, la cuñada de Harold, la primera en condenarme cuando Thalía lanzó su campaña. Eileen, te debo una disculpa. Almorcé con Patricia hoy, y juntas reconstruimos lo que realmente pasó. Me avergüenza haber creído las mentiras de Thalía sin siquiera escucharte. ¿Podemos hablar? Miré el mensaje un largo rato antes de responder. Disculpa aceptada, Margaret. Pero creo que ambas aprendimos algo importante sobre juzgar sin conocer todos los hechos. Su respuesta llegó enseguida. Sí, lo hicimos. Y Eileen, estoy orgullosa de ti por protegerte y proteger a Darren. Eso requirió una fuerza enorme. Siguieron más mensajes. Patricia, David, primos que no veía hace años. Todos pidiendo perdón. Todos admitiendo haber creído demasiado rápido la versión de Thalía. Respondí con cortesía. Pero tomé nota mental de quien había dudado de mí, y con qué facilidad. Algunas relaciones podrían repararse. Pero nunca volverían a ser lo mismo. El último mensaje de la noche fue inesperado. Señora Holloway, aquí la detective Martínez. Solo quería informarle que la señorita Thalía intentó contactarla hoy desde el sistema telefónico de la cárcel. La llamada fue bloqueada por la orden de alejamiento, pero quería que lo supiera. No me sorprendió. Thalía jamás aceptaría la derrota. Incluso desde la cárcel. Seguramente ya estaba planeando su próximo movimiento. Pero por primera vez en 3 años. Yo no tenía miedo. Había dejado de esconderme. Había dejado de fingir ser vulnerable. Había recuperado mi poder, mi voz y mi vida. Me serví otra copa de vino y me acomodé en mi sillón. Mañana empezaría el proceso de vender la casa donde vivieron Darren y Thalía. Ya había decidido que lo recaudado sería para él. Una herencia real, en lugar de la falsa vulnerabilidad que usé como prueba. También empezaría a planear mi futuro. Planes verdaderos. Tal vez viajar. Tal vez ayudar. Tal vez, simplemente vivir auténticamente. Pero esta noche me bastaba con estar aquí, en mi terraza. Rodeada del lujo que me gané. Y de la paz que luché por recuperar. Sabiendo que mi hijo, por fin, era libre para construir una vida con alguien que de verdad pudiera amarlo. El teléfono sonó una vez más. Era Darren. Mamá, se me olvidó preguntarte. ¿Qué vas a hacer ahora con tu vida? Miré la ciudad. Pensé en todo lo que venía. Voy a vivirla, respondí, abierta, honesta, sin disculpas. Voy a ser exactamente quien soy. ¿Y quién eres? Sonreí. Me sentí más ligera que en años. Una mujer que sobrevivió a su propia prueba. Y salió más fuerte del otro lado. Una madre que luchó por su hijo. Incluso cuando él no podía luchar por sí mismo. Una viuda que honró la memoria de su esposo. Protegiendo lo que construyeron juntos. Te amo, mamá. Y yo a ti, cariño. Más de lo que alguna vez sabrás. Después de colgar, me quedé en la terraza hasta que el vino se terminó. Y la ciudad se acomodó en su ritmo nocturno. Durante 3 años viví en las sombras. Poniendo a prueba a quienes amaba. Protegiéndome de quienes me habrían usado. Ahora, por fin. Estaba lista para volver a la luz. No como la viuda triste. Ni como la mujer vulnerable. Sino como Eileen Holloway. Empresaria exitosa. Madre devota. Y sobreviviente. De uno de los engaños más elaborados que alguna vez tejí. Me costó 3 años de vida auténtica. Varias relaciones valiosas. Y más energía emocional de la que me atrevo a calcular. Pero salvé a mi hijo. Desenmascaré a una depredadora. Y aprendí que soy mucho más fuerte de lo que creía. Y ahora, tengo curiosidad por ti, que escuchaste mi historia. ¿Qué harías tú si estuvieras en mi lugar? ¿Alguna vez viviste algo parecido? Déjamelo en los comentarios. Mientras tanto, en la pantalla final te dejo 2 historias que son favoritas del canal. Y que, sin duda, te van a sorprender. Gracias por ver hasta aquí.